este nuevo capítulo de Informe Semanal vamos a analizar la legislación vigente que atañe todo lo relacionado con las redes Wi-Fi, ya sean públicas o privadas. Para realizar este análisis hemos estudiado distintas leyes y normativas que están vigentes en el Estado español. El programa de hoy estará dividido en distintas secciones: protección de datos, comercio electrónico, código penal y aspectos legales relevantes a las redes Wi-Fi. Comenzaremos por el apartado relacionado con la protección de datos de carácter personal. Para conocer los aspectos legales de las redes Wi-Fi en España, vamos a centrarnos primero en la protección de datos de carácter personal, siguiendo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, en la que hablaremos de la protección de menores en Internet y los derechos de rectificación en Internet. Hay que tener claro la privacidad de las comunicaciones electrónicas y cómo los operadores pueden tratar los datos. El 21 de diciembre se aprueba el Reglamento del Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, que puso a disposición transitoria segunda los artículos en los que se implantan los niveles de seguridad para los datos de carácter personal. Se disponen los servicios y redes públicas, garantizando la seguridad correspondiente, clasificándose estos niveles como básico, medio y alto. Según la Directiva 2016/24, el Parlamento Europeo y el Consejo, los operadores deben conservar ciertos datos necesarios para rastrear e identificar el orden de una comunicación, el destino, fecha, hora, etc. Esto conlleva una serie de infracciones o sanciones clasificándolas como muy graves, graves o leves. El 3 de noviembre, la General de Telecomunicaciones puso a disposición final primero el artículo 33, que trata el secreto de las comunicaciones. Como sabemos, las redes Wi-Fi están presentes en nuestro día a día y por eso hoy las vamos a analizar desde el punto de vista de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, explicando así los puntos donde se encuentran presentes frente a nuestro mundo en Internet y nombrando las diferentes obligaciones y responsabilidades de cada persona que esté en este ámbito. Gracias a ellas sabemos que todo operador de redes de telecomunicaciones o proveedores de acceso de una red que presente cualquier servicio no serán responsables salvo que manipulen los datos o fuesen ellos quien mandasen la información, puesto que se tiene que respetar las normas aceptadas y aplicadas para actualizar la información. Siempre que se realice alguna infracción, ya sea a propósito o no, llevará consigo una sanción, también dependiendo del tipo de infracción que sea. Se clasifican en leves, graves o muy graves. También sabemos que las administraciones públicas tomarán medidas para que la información disponible en las páginas de Internet sea accesible para todo el público, sin excluir a nadie. Y además, también sabemos que todos los nombres de dominio estarán bajo el dominio.es. Como ya se comentó en la introducción, en este tercer apartado vamos a analizar la legislación referente a las redes Wi-Fi desde el punto de vista penal, y para ello hemos analizado la Ley Orgánica 10 de 1995 de 23 de noviembre del Código Penal. Cabe remarcar que, como en cualquier ámbito, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento y, por tanto, cualquier delito cometido mediante una red Wi-Fi será castigado por el Código Penal. Tras este análisis, hemos comprobado que cualquier individuo que cometa un delito utilizando como medio o instrumento una red Wi-Fi, ya sea para obtener información específica o en grandes cantidades, captar o mandar paquetes de datos de contenido ilegal, como puede ser pornografía infantil, o entrar en sistemas sin autorización, ya sea con fin lucrativo o no, recibirá penas de prisión o multa que oscilan entre 6 meses y 6 años de cárcel y de 3 a 24 meses de multa. Gracias a algunas investigaciones que hemos hecho sobre el tema, sabemos que los prestadores de servicios públicos de acceso a Internet deben cumplir una serie de puntos. Por ejemplo, deben llevar el registro de las personas que se conecten a la red inalámbrica y también deberán tener mecanismos que garanticen la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Si se trata de redes sociales, debe tener una política de privacidad donde se informa al cliente de los datos personales que accederá, y los menores de 14 años no deberán tener acceso a Internet sin un consentimiento de un tutor legal. Para todos los establecimientos que cuentan con Wi-Fi pública, deberán tener en cuenta la normativa de protección de datos, las obligaciones de informar sobre seguridad y también la conservación de los datos. Por otra parte, si ocurre algún delito, deberán facilitar los datos de identificación. Y las conclusiones que hemos obtenido después de realizar esta memoria y analizar las leyes son las siguientes. Siguiendo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, hay que tener claro la privacidad de las comunicaciones electrónicas y cómo los operadores pueden tratar los datos siempre y cuando sigan la legislación. Siempre que se realice alguna infracción, ya sea a propósito o no, llevará consigo una sanción. También, dependiendo del tipo de infracción que sea, se clasificará en leves, graves o muy graves. Cualquier individuo que cometa un delito utilizando como medio o instrumento una red Wi-Fi, ya sea para obtener información específica o en grandes cantidades, captar o mandar paquetes de datos de contenido ilegal como pornografía infantil, entrará en sistemas sin autorización, ya sea con un fin lucrativo o no. Recibirá penas de prisión o multas que oscilan entre los 6 meses a 6 años de cárcel y de 3 a 24 meses de multa.